Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hoy vamos a aprender algo muy bueno, muy extraordinario, y vamos a analizar lo que el Señor quiere que nosotros entendamos acerca del significado de su palabra. Hay muchas cosas en la Biblia que la traducción, cuando uno va al lenguaje original, cuando uno va al lenguaje del Señor, pues va a encontrar el verdadero significado de lo que de pronto nosotros entendemos, lo que nosotros comprendemos. Y lo que el Señor está buscando es que nosotros cambiemos el concepto que me dieron del griego, del latín, por el concepto de Dios. Por eso hay cosas en nosotros que tenemos un concepto errado y decimos, por ejemplo, como lo que yo le enseñaba a ustedes el jueves. En el lenguaje del Señor solamente existen dos verbos, el pasado y el futuro. Por eso el Señor nos habla de Apocalipsis, pero para que podamos entender Apocalipsis, usted tiene que ir a lo antiguo, todo lo que sucedió, todo lo que vivió cada uno de las diferentes generaciones que han pasado sobre la tierra, para que podamos llegar al fin de lo que el Señor está buscando, y es nuestra redención, nuestra llegada y nuestra resurrección, que es el objetivo que el Señor está buscando. Vamos a hacer la introducción y para que entendamos un poquito. Romanos 7:22. Si quiere vamos a buscar la palabra, Romanos 7:22. Y sería bueno que usted, la palabra que yo voy a trabajar sobre ese concepto, ahí arribita, escríbale qué quiere decir, o a un ladito, así como usted lee la Biblia del Oso, que es la Biblia más antigua, a las orillas o en la parte de abajo de la escritura usted encuentra el verdadero significado, porque ellos también, el que tradujo, entendió una cosa y después hizo la corrección, que no era eso, sino que era lo otro. Y ahí es donde han venido los diferentes conceptos. Romanos capítulo 7, versículo 22. ¿Cuál es el objetivo del Señor con su creación? Cuando Dios creó a Adán y Eva, en ellos existía una relación directa, es decir, Dios y el hombre y Dios. Esa es una relación directa. Dios hablaba con ellos, Dios los visitaba todas las tardes para hablar con ellos, para darse cuenta de lo que ellos estaban haciendo, o para que ellos se sintieran acompañados por el Señor. Por eso la Biblia dice que Él siempre, al caer el sol, Él venía y hablaba y mantenían una relación o un vínculo con ellos. El pecado, hubo la separación. ¿Qué fue lo que se separó? Hubo la separación en la parte espiritual y en la parte almática. Ya no eran espirituales
porque terminaron obedeciendo al demonio. Ahora ya no es la naturaleza espiritual, sino ahora era la carnal, la natural, la naturaleza del polvo, la que se destruye y la se acaba. Aquí dice el Señor, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Nosotros sabemos que la palabra interior está haciendo referencia al hombre espiritual, a esa naturaleza que tiene que empezar a darse en nosotros cuando nosotros empezamos a creer en la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a creer en el Señor, en nosotros tiene que empezar a haber cambios radicales, cambios únicos, donde usted empieza a manifestar la gloria de Dios, en donde nosotros empezamos a ver que la vida no es lo que el mundo me está presentando, sino es lo que Dios nos quiere entregar. Por eso cuando nosotros llegamos al camino del Señor y empezamos a conocer la Escritura, empezamos a conocer la palabra del Señor, empezamos a encontrar cambios en nosotros. Si usted antes gritaba, ahora no gritamos. Si usted antes era miedosa, ahora no sentimos miedo. Si usted es de las personas que le da miedo estar sola, ahora nos sentimos acompañados y no necesitamos de las arandelas del mundo para sentirme bien o sentirme acompañado. El hombre interior es aquella persona donde el Señor quiere empezar a desarrollar el hombre que se mueve basado en la fe del Señor, en la fe, en la obra de Cristo. Vuelvo y le digo, hermano, a mí el Señor me dio una enseñanza que se la di a pie de cuesta, ustedes no la saben, que se llama en Job 4:12, dice, me vino una palabra me vino, me llegó, una palabra, pero mi oído la percibió como un susurro, porque yo le decía a los hermanos de pie de cuesta, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Somos sordos espirituales, no hemos aprendido a discernir la voz de Dios, la palabra de Dios, porque estamos acostumbrados a oír la voz del hombre, la voz del mundo, la voz del que está allá afuera. Y hasta ahora, cuando nosotros entramos al camino de la fe, al camino del reino, estamos aprendiendo lo que le pasó a Samuel. No conocía la voz de Dios, no sabía cómo hablaba, ni cuál era el sonido, ni cuál era el timbre de la voz de Dios. Por eso cuando Dios lo llamó, él creyó que era su líder, él creyó que era su sacerdote, pero era la voz de Dios. Tal vez nosotros hemos tenido la oportunidad de oír la voz de Dios, tal vez no como un susurro, sino hemos oído la voz de Dios como sonido de trueno, como relámpago que dice la palabra. Pero algunos dicen, yo sí sé que es por allá, por allá. Yo sé que Dios me habló y sé que es el Señor, porque lo que usted escuchó está en la Biblia. Y si está en la Biblia, es la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, es lo que yo le estoy diciendo a ellos, le estaba enseñando, vamos a aprender a desarrollar, porque mi fe viene por el oír, para que yo deje de ser natural, para que yo deje de buscar las obras de la carne, yo necesito aprender a oír la voz de Dios, no como un susurro, sino como algo firme en mí, para que yo me pueda defender, para que yo pueda entender qué es lo que el Señor me está hablando. Por eso el hombre interior está escondido en nosotros. El llamado a la salvación, vuelvo y le repito, es para todo el mundo, para toda etnia, para toda raza, para toda nación, para todo lenguaje, para todo el mundo está el llamado. Todos hemos sido llamados, porque eso lo dice el Señor, dice que Él espera que todos procedan al llamamiento, al arrepentimiento genuino, como lo dice el apóstol Pedro, si no estoy mal, ¿ya? Entonces, eso es importante, hermano, que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios. Y yo le decía, de pronto en algún momento yo lo presento, pero quiero decirle algo que es como la conclusión del mensaje que me daba a mí el Señor, para que usted
y yo despertemos nuestro oído para que la fe en el Señor pues se haga más firme, obtengamos más resultados y mejores que los que seguramente ahora estamos teniendo, porque nosotros oímos y empezamos, pero Pepito dice esto, pero yo le escuché a este, pero allá me dicen acá, pero los de atrás me dicen esto. No es ni allá, ni allá, ni allá, ni allá, es lo que dice acá, lo que dice la Escritura. Y cuando nosotros aprendamos solamente a escuchar la voz de Dios y a tener en cuenta la palabra del Señor, pues no vamos a ser engañados, sino que yo solo me centro en lo que dice la Escritura, me paro firme sobre ella. Si lo que a mí me enseña la hermana Margarita está de acuerdo a lo que dice la Escritura, yo lo acepto. Yo acepto la enseñanza. Pero si yo escucho a alguien en particular que habla unas herejías o unas cosas que uno dice son suposiciones del hombre, es que lo dijo el filósofo, el griego, el no sé qué, no, porque es que ellos no tenían el Espíritu de Dios. Y yo tengo que buscar es donde está el Espíritu de Dios, que es en la Biblia, que es en la palabra del Señor. Por eso dice el hombre interior, o sea, defínese usted, empecemos a pensar, tengo mi hombre interior, soy espiritual, llamémoslo así, soy espiritual, realmente mi caminar es de acuerdo a lo que dice la Escritura. Lo primero que usted debe analizar dentro de su caminar es que usted se deleite en la palabra de Dios. Para usted obedecer la Escritura es un deleite. Para usted obedecer la palabra es un agrado. Usted corre a poner por obra la Escritura. Usted corre a creer la palabra de Dios. Ahí es donde usted está diciendo, sí, yo soy espiritual porque quiero obedecer la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es la ley de Dios? Porque nosotros nos hablan de la ley y nos imaginamos los 603 y si a duras penas soy capaz con el primero o con el último, ¿cómo voy a aprender los 603? Y resulta que el Señor Jesús, conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestra naturaleza rebelde, conociendo nuestro corazón que busca siempre la maldad y que está inclinado hacia las cosas de la carne, pues Él simplemente dice, mira, si quieres cumplir toda mi ley, entonces ama a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, usted me está amando a mí y has cumplido toda la ley. Esa es la base. Pero nos cuesta trabajo amar a mi prójimo, ¿cierto? Me cuesta trabajo amar a mi enemigo, es decir, no lo puedo ver ni en pintura. Usted no es un hombre espiritual. Nosotros no somos espirituales. ¿Por qué? Porque odio a mi prójimo. Y como el Señor dice que mi prójimo es imagen de Dios, entonces yo estoy odiando la imagen del Eterno. Yo estoy odiando a mi prójimo. Y el Señor me está diciendo que tengo que amarlo. Así mi hermano sea visto, tuerto, así mi hermano sea un cabrito. No importa, usted está llamado a amarlo. Porque ahí es donde usted le está cumpliendo al Señor toda la ley. Si yo amo a mi hermano, yo no le hago mal. Si yo amo a mi prójimo, yo no lo voy a matar. Si usted ama a su pareja, ¿usted qué hace cuando ama a su pareja? ¿Le sirve lo malo? ¿Le tranca la puerta? ¿Lo echa a dormir al patio cuando usted se enoja? ¿Lo saca de la cama? ¿O usted a su hijo lo manda para la calle? No. Como usted lo ama, usted manifiesta su afecto y su amor con atenciones. Cuando una persona no me ama, no tiene atenciones conmigo. No es amable. No le interesa si yo sufro, si yo tengo frío, si tengo hambre, si tengo calor. En esas manifestaciones de las personas hacia mí y de mí hacia allá, estoy demostrando un afecto. Estoy demostrando un cariño. Estoy demostrando que amo a Dios y que dentro de mí está el amor de Dios para los demás. Entonces, esa es la forma como usted va a demostrarle a los demás. Señor, no lo puedo pasar. Ah, bueno, ahí está su aguijón de los ojos. Ahí está su aguijón en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Señor, enséñeme a amarlo. Ya no nos dio en un ayuno, no nos dijo todo lo que el Señor le mostró.
Yo una vez cuando yo vivía en Cartagena, que yo odiaba esa ciudad. Y yo iba en un bus de palito, valía 20 pesos el pasaje. Mi esposo se había ido de viaje, creo que yo se lo he comentado a ustedes. Y yo dije, me voy a ir a hacer una vuelta, pero voy a coger el bus que más vueltas da. ¿Por qué? Porque no quería estar en mi casa. Entonces yo cogí el bus de palito y eso me llevó por el barrio Crespo, luego cogió toda la avenida Santander, me llevó hasta el Laguito, a Castillo Grande y luego me llevó al centro. Pero cuando yo empecé a ver que a mi lado derecho estaba el mar con su majestad y su movimiento, yo empecé a ver. Y el Señor me decía, bonita la creación. Sí, claro. ¿Y por qué no amas donde usted está? ¿Por qué le tiene tanto rencor a los que viven acá? Usted no sabe que usted tiene una casa, que usted tiene servicio, que usted come, que usted tiene todo, porque los que están aquí, a esos que usted detesta, son los que compran los productos que su esposo vende. Entonces, ¿por qué los odian? ¿Por qué no los acepta? ¿Porque tienen un color diferente? No soy racista. ¿Porque no tienen la cultura suya? Son demasiado, ¿cómo se llama eso? Son demasiado confianzudos y a mí no me gusta la confianza. Yo siempre mantengo las cosas así porque evitando conceptos. Ellos no. Y la vecina llegaba y como me veía la puerta abierta, llegaba, entraba, hola Besi. ¿Cómo está Besi? Y yo creo que esa mujer veía que yo me ponía como el monstruo, quién sabe qué. Y abría la nevera, ay, ve si necesito y cogía lo mejor, ¿no? Necesito este tomate, necesito este, sí. Yo le dije, es que a usted su marido no le hace mercado. Dijo, sí, pero es que ya no tengo y toca esperar. Chao, Besi. Y yo, ¿sabe lo que hacía? Trancaba las dos puertas, se bajaba las cortinas y me asaba de calor. ¿Por qué? Porque tenía odio. Yo decía, mira, ¿y esta qué? ¡Ja! ¡Qué talito! Dándole de comer aquí a quien no debe. Hasta cuando yo entendí esa parte y ya para mí era un deleite dar, quitarme de lo mío y darle a los demás. Pero Dios tuvo que decirme, ¿por qué detestas mi creación? ¿Por qué los odias? ¿Por qué no los aceptas? ¿Por qué no les sirves? Si le sirve a tu enemigo, me estás sirviendo a mí y estás glorificando mi nombre. Yo dije, bueno, sí. Y ahí empecé yo como bueno, Señor, entonces enséñeme a mirarlos con misericordia, pero dele para el mercado a ella. Pero si esa era una forma como yo iba a manifestar mi afecto, como el apoyo, el ayudo a ayudar a los demás. ¿Ya? A veces se sale como del contexto de uno, pero esa es la manera, esa es la forma como yo voy a demostrar mi espiritualidad, mi caminar con el Señor. Por eso dice, la ley de Dios está resumida en una sola cosa. Vuelvo y se lo repito, amar a su prójimo. Ámelo, dígale al Señor, y no le diga como yo, que me las tiré de espiritual, Señor, quiero el don más grande de la Biblia, amar. ¿Quiere amar? Todo el mundo me odiaba, todo el mundo me trancaba la puerta, todo el mundo me hacía cosas. Señor, pero es que usted quiere amar, usted quiere aprender y las experiencias y las vivencias la enseñan a amar. Y yo, no, ahora no lo quiero. ¿Por qué? Por la situación que yo vivía, así me hago entender, porque es que a veces nosotros nos queremos dar de que somos espirituales y resulta que no, porque mis acciones me están diciendo otra cosa. Vayamos a Colosenses 3:3. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Dios, con Cristo en Dios. Le hago una pregunta. ¿Qué me quiere decir el apóstol Pablo, o qué quiere decirle el apóstol Pablo en esta parte que dice, habéis muerto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entiende usted? El viejo hombre, ¿qué más? ¿Qué hace referencia? ¿A qué es lo que me está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que me está diciendo, porque habéis muerto.
a las acciones, a la forma de vida. Bueno, lo que Pablo aquí nos está diciendo es algo muy sencillo. Los muertos no comen, los muertos no viven, los muertos no expresan necesidades. Los muertos no tienen emociones ni sensaciones. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Si yo moría mi carne y nacía el espíritu, ¿cuál es la dirección que yo debo tener? Hacia el espíritu. ¿Por qué? Porque moría la carne. Ya no son los deseos, ya no son los delitos, ya no es el hombre natural, ya no es las cosas que el mundo me está presentando. Eso es lo que me está diciendo Pablo. Si usted murió a la carne, si nosotros morimos al viejo hombre, ahora en mí, ¿quién está? Está naciendo el hombre espiritual. Está naciendo el hombre nuevo. Aquel que el Señor Jesús dice que es el regenerado, el que ha sido lavado con la palabra y el que ha sido renovado por el Espíritu. Mire, hermano, le quiero explicar aquí una cosa. Dice la Escritura y el Señor Jesús repite lo que dijo Job, retomando Job 4:2. Una palabra, dice el Señor, una palabra ¿qué hace? ¿Qué le dijo el Señor? Una sola palabra basta. ¿Para qué? Para sanar, para liberar, para hacer algo. Yo no necesito saberme todo este manual. Yo solo necesito que el Señor me diga una palabra, una sola. Porque esa sola palabra en mi área espiritual, emocional o en mi cuerpo tiene que hacer algo en mí. Una sola palabra. Yo no necesito recitarle al Señor toda la Biblia. Yo necesito que Él me diga una palabra con la que va a empezar a hacer un cambio en mi vida, en mi área emocional, en mi área espiritual o con mi carne. Una sola palabra. Porque la palabra, yo le enseñaba a Piedecuesta que la palabra en el hebreo significa regeneración. Una palabra, la palabra en el hebreo significa nuevo hombre. La palabra en el hebreo significa un nuevo comienzo. Luego, si a mí Dios me da una palabra para que usted sea sanada en su parte espiritual, para que usted sea sanada en su alma, para que usted sea sanada en su cuerpo, esa palabra debe empezar a hacer un cambio. Un cambio en eso, en su vida, en su enojo, en su carne, en su relación con el Señor. O sea, usted no necesita que el Señor le dé miles de palabras, una sola. En esa área que usted quiere trabajar, en esa área que queremos cambiar, en esa área que queremos ser semejantes al Señor. Eso es lo único que me enseña a mí la Escritura con el concepto de la palabra. Y era lo que yo le decía, una palabra es una expresión. Usted expresa sus afectos, expresa su odio con una palabra que usted lo hace menospreciando. Y por eso el Señor está diciendo, una sola palabra, una solita, le bastará a usted para que usted empiece a hacer cambios. Si usted no la ejecuta, si nosotros no la llevamos por obra, si usted no la obedece, en usted no hay nada. En nosotros no hay cambios, por eso seguimos siendo lo mismo, iracundos, peleoneros, nos gusta el mundo, nos gusta la carne y no queremos nada con el Señor. ¿Por qué? Porque no hemos puesto en obediencia una palabra que Dios nos ha dado. ¿Sí me hago entender? Luego, la palabra es la que me va a dar el cambio. La palabra de Dios, una, es la que me va a llevar a ser nueva en una área de mi vida, nueva en una parte de mi alma, nueva en una relación con el Señor o con el Eterno. ¿Sí me hago entender? Por eso, si Dios le dio a usted una palabra, dígale, Señor, ¿cómo me la como? Sé que el Señor me dice, en cuanto dependa de ti, esté en paz con todos. Bueno, Señor, ¿cómo estoy en paz con este? Porque seguro su enemistad con cada uno de ellos es diferente. Entonces el trato con cada persona y para esa situación, Dios se lo va a dar. Eso es lo que me habla a mí la palabra, es lo que el Señor me está enseñando. Es el concepto final de una sola palabra. Eso que dice Job 4:12 es lo mismo que repitió Jesús.
Porque Jesús, de lo que más habla Jesús, si usted ha leído la Escritura y le ha puesto atención a lo que habla Pablo, lo que habla Pedro, lo que habla Juan, lo que habla Jesús, hace referencia al Deuteronomio, la gran mayoría es de Deuteronomio. Hace referencia al resumen de todo lo que dijo Moisés antes de morir. Y hace referencia porque el Señor Jesús habla de Daniel, el Señor Jesús habla de Noé, el Señor Jesús habla de Isaías. Por eso el Señor Jesús dijo en la primera carta de Pablo, si Pablo no había sido llamado. En los Efesios, sí, los Efesios todavía ni siquiera habían entrado en el proceso de salvación. Por eso tenemos que entrar a conocer lo que me está enseñando a mí el Señor. Y dice, es importante entonces, todos hemos muerto. Usted es el único que sabe. ¿A qué cosas ha muerto? Es usted y yo quienes tomamos la decisión de morir a esa situación. De morir a puesto mis ojos en el mundo, en los deseos, en la carne. Usted tiene que morir. Y morir es retengas. Y morir es tome su cruz. Me gusta, Señor, pero ayúdeme a negarme a mí mismo, a ese anhelo, a esa pasión, a eso que me lleva a ofender su presencia en mí. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, hermano, porque usted lo está solicitando, porque Dios está buscando a través de Jesús la imagen suya en usted. Y el Señor está haciendo como el bronce bruñido, sacándole brillo a cada uno de nosotros. Y para eso necesita la luz. Para eso necesita la obediencia a su palabra. Romanos 8:28, por favor. Así dice la palabra del Señor. Romanos 8:28. Además, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados de acuerdo con su propósito. De esta cita bíblica vamos a trabajar 3 palabras que son la clave para que nosotros sigamos mirando, sigamos analizando y pensando cómo mi hombre interior está saliendo o simplemente yo lo estoy deteniendo. No estoy dejando que las cosas se den, no estoy dejando que las cosas se hagan. ¿Por qué? Porque hay, digamos, partes oscuras o de malos comportamientos o cosas que yo no logro aceptar o entender y por ahí creo que no está entrando la luz. Hasta cuando yo no haga mi proceso, decirle, Señor, tengo esta situación, ayúdeme. Ayúdeme, Señor. Y Dios seguramente lo va a hacer. La primera palabra es sabemos. Nosotros en una de las enseñanzas que yo le envié a usted, la palabra saber tiene que ver con sus 5 sentidos. Eso es lo que tiene que saber o eso es el conocimiento que me da acerca del saber, el conocimiento. El conocimiento yo lo percibo, yo lo escucho, yo lo hablo o yo lo expreso. Los 5 sentidos hace referencia a la palabra el conocer o el saber. Por eso dice, sabemos. ¿Cómo sabe usted que Dios nos quiere que seamos su imagen? Porque la Biblia lo dice, porque usted lo ha leído, porque usted lo ha escuchado, porque usted sabe que las cosas son así, porque lo dice la palabra del Señor. Lo dice las Escrituras. Eso en cuanto a la palabra sabemos. La otra palabra es dispone. La lectura que yo estoy haciendo hace referencia a la Biblia Kadosh, a una Biblia hebrea. Y dice dispone. Tal vez en su Biblia dice conforme. En otra dice cooperan. En otra Biblia dice cooperar. En otra Biblia dice de acuerdo o ayuda, dependiendo de la persona que está traduciendo, de la cultura de la persona que está traduciendo y para ellos, ¿qué significa esa palabra? ¿Sí me hago entender? Entonces, la palabra, los conceptos que yo le voy a dar son los que me habla el hebreo. Son los conceptos claros, únicos y precisos que me habla a mí el lenguaje del Señor. La palabra disponer en el hebreo significa colocar personas y cosas de una manera determinada. Eso es lo que significa disponer. Por ejemplo,
Dios dispuso que en las generaciones que el día cuarto se va a dar la creación. Dios ordenó el sol, la luna, las estrellas y las estaciones, que son las que regulan el tiempo aquí en la tierra. Por eso, como Dios nos mandó, pues Él creó el tiempo, porque el Señor, en Él no hay tiempo. Dice colocar personas o cosas de una manera determinada. Dios es el que determina qué, cómo, cuándo, para qué va a hacer las cosas para que nosotros seamos los únicos beneficiarios, los únicos que recibamos el favor de Dios. Por ejemplo, Dios quiere cambiar en mí algún acto, de pronto mi carácter, de pronto mi forma de hablar, de pronto mi manera de ser, mi manera como digo las cosas, con golpe, sin golpe, con amor o sin amor. Dios es el único que sabe de qué manera me va a cambiar, porque Él fue el que me hizo. Y Él sabe cuál es la tuerca que tengo suelta. Él sabe qué es lo que a mí me funciona mal. Entonces Él es el único, como cuando yo le empecé a orar al Señor, porque me pasaba como la mujer de flujo de sangre. Yo tenía todos los días la regla. Hasta cuando yo no me arrodillé y le clamé, y Él dijo, simplemente haga esto, diga esto, y ya. Y yo lo hice, y ya. Fui sanada de mi desajuste menstrual. Ya no eran 3 meses, 4 meses, todos los días la menstruación me tenían que llevar a hacerle grados porque no paraba. Entonces a mí me tenía que, el Señor me dijo, haga esto, porque los ginecólogos me decían, mientras usted esté así, ni riesgo si usted queda embarazada. Entonces, hasta cuando yo no fui al Señor, le pedí perdón por haber ido a confiar en el brazo de carne, no los estoy menospreciando, pero el Señor nos está enseñando a nosotros a que tenemos que aprender a confiar en el brazo del Señor. Tenemos que, ya cuando yo creo que ya mi fe no me alcanza, pues yo me voy, y el Señor tampoco es que se va a enojar y me va a volar la cabeza. Eso Él no es así. Él no es así. Entendamos que Él es amor y que Él primero espera que usted recurra a Él para que Él pueda obrar y nos evitemos muchas cosas. Y de ahí ya vino mi sanidad en esa parte de mi cuerpo. Dice, hacer lo necesario para un fin. Una de las cosas que yo me he dado cuenta leyendo la Escritura, manejando la palabra de Dios, es que Dios, todo proceso de cambio, todo proceso en una generación, Dios, vuelvo y se lo repito, inicia con el nacimiento de alguien. Y con ese alguien Dios ejecutará, o sea, con su soltería, o sea, con un matrimonio. Dios es el que determina para qué yo vine aquí. Y Dios es el que va a hacer que en el tiempo determinado, en el tiempo preciso, Dios empieza a ejecutar su palabra, empieza a hacer todo lo que está a mi alrededor para que yo vaya creciendo, para que yo vaya ejecutando el plan de Dios. Por ejemplo, con Noé. Para Dios son importantes los números, para Dios son importantes las generaciones. Y cada una de las generaciones tiene un propósito para esa generación. Dios hizo que con Noé viniera un promulgador de la salvación, del arrepentimiento. 120 años duró Noé diciéndole a la gente, arrepiéntase, deje su mal camino, arrepiéntese, no sigan haciendo lo malo, no hagan esto, apártese. Pero el mundo no lo escuchó. Y Dios, ¿qué le dijo? Como usted no me escucha, entonces hágame una arca, porque viene el juicio para toda esa generación. ¿Y a quién eligió? A un hombre que Dios lo encontró íntegro, transparente, honesto, con la gracia de Dios. Lo usó, lo mandó a hacer algo, él obedeció, él y su familia, y ellos los 8 fueron los salvos. Y toda la generación fue juzgada por el agua, fue juzgada con juicio de Dios.
Y no con Noé, nuevamente entra el pecado a la tierra, ¿cierto? ¿Por causa de qué? Del vino, de la borrachera de Noé. Porque por un pecado de la cabeza entra la maldición o entra bendición. Porque nosotros como cabeza de rey o cabeza de sacerdote, usted es el que hace que la bendición de Dios o el juicio de Dios entre a su casa. Así me lo dice la Escritura. Y por eso, ¿qué le dijo? No maldijo a a Cam. Y mire todo el proceso y toda la maldad, porque la maldad corre más rápido que las cosas buenas. Y ahí viene todo el proceso, hermano. ¿No le pasó eso a Caín? Y si usted analiza los nombres y toda la vida de Caín, todo era malo, todo iba en contra de Dios. Y hay familias enteras, papá, mamá, hijos, tíos, primos, que van en contra de Dios. Y el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Pero Dios en medio de ellos va a levantar una luz. Porque Dios a todos le va a dar la oportunidad que la luz de Cristo, que le hablen del Señor. Para que después no diga, ay, pero Dios hizo así. A mí nunca me hablaron de eso. No, Dios dice que todo el mundo se le va a hablar del Señor para que se cumpla la Escritura. Él no hace acepción de personas. El llamado es para todos y los que queremos oír y seguir, vamos a tener la redención. Vamos a ser glorificados, vamos a ser resucitados y nos vamos para el sitio donde el Señor nos va a llevar a vivir eternamente. Entonces, dice, la palabra disponer significa arreglar. La palabra disponer en el hebreo significa ordenar o alinear. El otro concepto que podemos encontrar en la Biblia es conforme. La palabra conforme en el hebreo significa que se ajusta. Es decir, Dios sabe que nosotros en algunas cosas estamos tambaleando, ¿cierto? Como la silla que le falta una tornilla y entonces usted se siente y se abre, o cualquier cosa que usted sabe que no está en perfecto estado. Y usted dice, tengo que arreglar la silla, pero usted no hace nada por arreglar la silla. Hasta cuando nos llega la besita, se cae y parte la silla. Uy, vea, yo tenía el tornillo. Y qué pena. Precisamente esta noche le iba a arreglar el tornillo. Ya que ya la visita se dio un costalazo, se pegó. Ya, ¿por qué? Porque nosotros no somos diligentes. Porque nosotros no corregimos a tiempo. Cuando nosotros corregimos a tiempo, cuando nosotros sabemos que hemos tomado una decisión errada, equivocada, Dios, el Espíritu de Dios que está en nosotros, nos está diciendo, hey, estás equivocado, hey, esa no es la dirección, te desviaste, te inclinaste hacia lo malo. Entonces, es tiempo de enmendar, es tiempo de corregir. Mire, la palabra del Señor habla de algo muy bonito, y eso lo dicen los hebreos, o lo habla hablemos desde los hebreos. Para ellos el corazón estaba aquí, recto, en la mitad, ¿sí? Pero resulta que cuando vino la desobediencia de Adán y Eva, el corazón hizo esto. Se inclinó, por eso el corazón, el doctor sabe, el corazón está inclinado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda representa la oscuridad. La izquierda representa lo malo. Y eso lo dice la Escritura. Y lo dice el Señor en la palabra cuando dice que el adversario dijo, subiré, no a sentarme en el trono de Dios como nos enseñaron. Porque es que nosotros comemos cuentico baratos y comemos algodón de azúcar que usted se lo echa a la boca y se desaparece. Lo que el enemigo quería y está buscando es que él quiere que lo tengan en cuenta como tienen en cuenta a Jesús. Por eso él dice, subiré al cielo y me sentaré al norte del trono de Dios. Quiere decir que Dios dele la misma importancia a la luz, pero a la oscuridad también. Eso es lo que está buscando el diablo. Por eso el corazón se inclinó hacia la izquierda. O sea, se inclinó entre la derecha y la izquierda, porque el corazón tiene inclinaciones hacia el mal. ¿No lo dice el Señor en su palabra?
Perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué es lo que me pide a mí el Señor? ¿Me pide la mente? ¿Me pide el cuerpo? ¿Me pide mis genitales? El Señor me dice, deme su corazón, deme su inclinación hacia el mal y yo la voy a poner recta. Y yo la voy a poner en dirección a mí. Porque eso es lo que nos va a llevar a la luz. Es lo que nos va a llevar al eterno. Es lo que nos va a llevar a ser rectos, correctos, íntegros y llenos de gracia y de bondad. ¿Sí me hago entender? La palabra conforme, ¿qué quiere decir? Es que se ajusta. Es decir, que si yo tengo inclinaciones hacia algo, yo tengo que buscar al Señor para que el Señor me ajuste y me apriete la tuerca que se me soltó. Que me apriete o que me diga, esto no es por ahí. ¿Qué tal si lo hacemos de esta manera? Ensayemos. No, es que yo me paro aquí, a mí no me mueve ni un terremoto. Ah, bueno, pues venga el terremoto y usted terminará allá debajo de todas las situaciones. ¿Por qué? Porque usted no quiere cambiar. No queremos obtener el concepto del Señor y su palabra. También la palabra conforme dice, está de acuerdo con algo. Cuando un varón le propone matrimonio a alguien, ¿usted qué dice? Estoy de acuerdo. Y estar de acuerdo es, pensamos igual. Estamos de acuerdo quiere decir que vamos a hacer las cosas de la forma, o como la dijo ella, o como la dijo él. Pero él y ella deben ajustarse a lo que dice acá, a la palabra de Dios, si somos cristianos. Si en algún caso en particular nosotros somos el creyente y mi opuesto es el que no está en el camino, pues usted da su opción y el otro dará y oremos. No impongamos nuestra voluntad, sino usted ore y espere a ver qué es lo que Dios va a hacer. ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Qué es lo mejor? Pero cuando nosotros damos el concepto y la otra persona emitió el concepto, ¿usted qué tiene que hacer? Orar. Señor, denos la mejor opción. Para no equivocarnos, para no decir que vamos a tener problemas. Y eso, si el Señor le da la razón al creyente, no quiere decir que usted es más que el otro. Óigame bien lo que le voy a decir, y esto va para las esposas. Esto va para aquellos hombres que tienen una esposa y también para usted, esposo. La palabra idónea en el hebreo significa la que está al lado, la que está en opuesto. ¿Qué quiere decir? ¿Contrario? No. La esposa nunca está al contrario de lo que dicen las cosas. El verdadero concepto de ayuda idónea es que la escritura dice que, o el pensamiento del Señor dice que la mujer ve más allá. Porque la mujer tiene dos cosas, sabiduría e inteligencia. Y por eso el Señor, ¿qué le dijo a Abraham? Escucha a tu mujer, porque en ella hay sabiduría, en ella hay inteligencia. Por eso el hombre puede pensar hasta aquí, pero usted le puede decir, sí, pero ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? ¿Por qué? Porque esa es la función de la esposa. Ver el lado opuesto de las cosas, no ir en contra. No ir en contra. Jacob no luchó contra Dios, eso es falso. Porque si Jacob le ganó al Señor, a Dios, entonces ¿qué estamos haciendo? Lo que la Biblia me está diciendo es que él luchó con Dios. Toda la noche, ayúdeme, 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 no me deje, mi hermano me va a matar, tengo miedo, tengo miedo. Eso, él tomó la mano del Señor y luchó con Dios. ¿No es lo que nos dice el Señor? Que Él lucha con nosotros. Él no es contra, porque ir en contra es hacer lo opuesto. Por eso hay que aprender a leer, porque la gente dice, no, pero es que Jacob peleó con Dios. ¿Cómo así que peleó con Dios? No, él peleó con él, pero por un cambio, no contra Dios. Ese es diferente, hermano. Por eso las esposas son las que van a mirar un poquito más allá. Puede que usted tenga la razón, como usted no tenga la razón. Pero las decisiones en un matrimonio no son monosílabas. Sí, mijita, hágalo. No.
Aquí los matrimonios son dos, pero en las decisiones y en las cosas es un solo concepto. Eso es lo que me enseña a mí la Escritura. ¿Sí me hago entender? Miremos la otra palabra que es de acuerdo. La palabra de acuerdo tiene dos conceptos dentro del lenguaje del Señor. Y es estar conforme, y estar conforme quiere decir que se ajusta a la situación, que se ajusta a la palabra, que Dios va a empezar a ajustar, a meterme dentro del plan del Señor. Y el otro es algo que Jesús nos está diciendo: permanecer. Permanecer. Lo que el Señor me está diciendo es: permanezca en mí. Si la palabra de Dios permanece en ti y yo permanezco, entonces pida lo que quiera. Pero nosotros queremos pedirle al Señor: pero yo no permanezco con el Señor, yo no estoy con Él. Yo vengo acá, pero mis acciones allá afuera van contrarias a lo que me dice la palabra de Dios. Y el Señor quiere decir: permanezca conmigo. Y si usted hace lo que yo digo, le voy a dar. ¿Por qué? Porque ahora sé que tu corazón es mío. ¿No se lo dijo Abraham? Ahora entiendo que tú estás con él. Ahora sé que su corazón es mío. Cuando usted haga las cosas solo por agradar a Dios, Dios le va a dar. ¿Por qué dice el Señor Jesús? Pide lo que quiera. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está en su corazón. Pero si nosotros accedemos al mundo, si nosotros accedemos a la carne, usted no ha muerto a la carne, seguimos siendo carnavaleros. Seguimos gozándonos como los carnavales. El que lo vive es el que lo goza, sí, claro, pero vaya, mire después toda la cantidad de situaciones que se presentan. Entréguese al Señor, hermano. Hágale, y seguramente Dios hará maravillas con usted. Porque Dios, si lo eligió con algo, con un propósito. Y vamos a mirar qué significa eso dentro del pensamiento de Dios. Se define, la palabra propósito se define como una determinación firme de hacer algo. Eso es lo que me define la palabra propósito. Fíjese que la gente en su jolgorio, la gente en su euforia, la gente que en el mes de diciembre la carne la tienen a la venta, a la carne se está ahí exponiéndola públicamente, siempre al final del mes hacen sus propósitos, ¿cierto? Me hago el firme propósito de no volver a tomar, y al otro día la tienen otra vez en la mano. Bueno, ¿y no hizo un propósito? No hizo el propósito. Es que me hago el propósito que voy a cambiar mi hábito de comida, y al otro día usted está comiendo lo que la Biblia dice que no. Entonces, ¿cuál es su determinación? Cuando usted se hace un propósito, usted debe ser determinante. No soy capaz. ¿Quién me da la firmeza? Dios. El amor que usted le tiene al Señor, el amor que usted le tiene al Rey, es lo que la lleva a usted a decir: no puedo ofender a mi Padre, no puedo ofender a mi Dios, porque es que yo me comprometí con Él. Yo hice un propósito que yo iba a hacer esto, que le iba a dar esto, y resulta que pudo más la carne que el propósito. Eso es una persona que le falta, que es de doble ánimo, que le falta decisión y que es blandengue, o lo que hoy en día se llama bipolar. Hoy sí, mañana no, como en las tiendas. Hoy fío, mañana no. Entonces, la palabra propósito es una determinación firme. Por eso el Señor espera. Yo estoy esperando. Usted lo dijo. A ver, demuéstremelo. Que usted realmente quiere cambiar. Que usted me quiere servir. Que usted quiere entrar al reino. Demuéstremelo. Porque es que nosotros con nuestras obras estamos demostrando la gloria de Dios. Así como Dios nos demostró su gloria, así como Dios nos demostró su poder, haciendo maravillas, haciendo milagros, haciendo todo, pues nosotros también tenemos que tener manifestaciones del afecto hacia Dios. ¿Y cómo lo hago? Retribuyendo,
reteniéndome o negándome a mí mismo, a lo que yo quiero, a lo que mi carne me grita todos los días. No, calle su carne, como dice Isaías. Señor, calla mi carne, por favor, porque me gusta comer en exceso, me gusta beber, me gusta ver televisión hasta altas horas de la noche, me gusta. Usted sabe cuál es su deleite, qué es lo que a usted le gusta y que a lo mejor Dios no quiere que usted lo haga. ¿Por qué? Porque está llenando el templo del Señor con basura. Estamos llenando la presencia del Señor con basura. La palabra propósito tiene un objetivo. El objetivo del propósito es pretender alcanzar algo. Ese es el objetivo del propósito. Yo quiero alcanzar la gloria de Dios. Yo quiero alcanzar mi redención. Yo quiero ser levantada el día de la resurrección. Yo quiero irme al reino. Yo quiero sentarme a la mesa del Cordero. Por eso no me puedo sentar en la mesa de los demonios. Tengo que sentarme en la mesa del Señor. Tengo que cambiar aquello que me aparta, me separa, me desvía del camino hacia el reino de los... ¿Cuáles son los sinónimos de la palabra propósito? Intento, es que yo lo intento. La otra, tengo una leve intención. La otra es el ánimo, la finalidad. Cuando nosotros nos hacemos un propósito, usted tiene que tener un ánimo pronto. Tenemos que estar animados. ¿Para qué? Para usted cumplirlo. Porque cuando nosotros tomamos una decisión de querer cambiar en algo, el diablo sabe. El diablo sabe y empieza a apoyar por todos los lados. ¿Para qué? Para que usted se canse, para que usted se desanime, para que usted diga, no vale la pena, mejor sigo así, porque ese es el objetivo del enemigo. El objetivo del enemigo es que la luz de Cristo no esté en usted. El enemigo tiene un propósito, es que la luz del Señor no brille en nosotros. Que la presencia del Altísimo no se haga tan pesada, tan fuerte y tan de valor como el oro, que es la presencia del Señor. El otro es el fin. ¿Cuál es el fin del que nosotros decimos, yo quiero cambiar? Yo recuerdo que cuando nací el 26 de marzo de 1986 en el Señor, primero fue en el 76 y 10 años más tarde volvió el Señor y me llamó el mismo mes, el mismo día, pero 10 años más tarde. ¿A qué? Al camino del Señor. Y dice un fin. Mira, hermano, Dios tiene un fin con cada uno de nosotros, un objetivo. Dios tiene una tarea. Dios quiere que usted, que se le ha delegado una tarea, y óigame bien, una tarea, un objetivo, usted le cumpla. Porque a través de ese cumplimiento, usted está encontrándose o se está desarrollando en usted el hombre espiritual. Se está desarrollando en usted la imagen del Eterno. Y eso es lo que el Señor quiere, el objetivo, la finalidad. Y es lo que me dice a mí el Señor. Entonces, un propósito es el ánimo. ¿Qué dicen los mexicanitos? ¡Échale ganas, hermanito! ¿Sí o no? ¿Así lo dice? Échale la gana, hermano, échale, póngale el querer, hágale, porque al final nosotros vamos a obtener un resultado. La intención de hacer o no hacer. Soy yo la que defino si quiero cambiar, la que defino que la luz del Señor brille en mí. ¿Para qué? Porque ese brillo, esa situación en mí va a iluminar a los demás, va a ser un objetivo, o las demás personas van a decir, yo quiero conocer el Dios que usted conoce. Yo quiero la paz que usted tiene. Que el mundo se acaba y usted sigue con lo mismo. Yo quiero esa paz. Ahora, ¿qué es el propósito en la palabra de Dios? El propósito en la Biblia es el mensaje de Dios, tal como lo revela su palabra. Este es el propósito, que nosotros cumplamos su palabra. Y que esta palabra es la que me va a transformar. Y que esta palabra es la que va a sacar lo escondido en mí
y me va a llevar a tener una actitud diferente para con el Señor. Y dice que incluye, ¿qué incluye? Para que usted obtenga el cambio, para que usted obtenga el fin, para que nosotros se dé el objetivo del Señor, dentro del propósito de Dios se cumple o está integrado la voluntad de Dios. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Dios quiere que usted y yo seamos imagen de Él. Dios, eso es lo que quiere, la voluntad de Dios es eso. Recuerde lo que me dice, miren lo que dice el Salmo 138, 8, que es lo que el Señor quiere con usted. Dice así la palabra del Señor: Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Si la Biblia, a través del mensaje, Él quiere revelarme su palabra. Él quiere sacar de mí ese hombre interior que necesita ser formado, que necesita ser instruido, que necesita ser que tenga fuerza, poder y decisión en seguir un camino para poder llegar a la vida eterna. Pero eso depende de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos lleguemos al camino de la fe. La voluntad de Dios es que todos seamos sanados. La voluntad de Dios es que todos seamos el Hijo de Dios, el pueblo del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, yo miraba ¿por qué David le decía, no desampares la obra de tus manos? ¿Quién es la obra de las manos de Dios? Yo soy la obra del Señor. Y él que le decía, no la desampares, pero en el hebreo él le estaba diciendo, no afloje conmigo, Señor, no ceda, no se debilite, no se incline, no me abandone. Aunque yo me equivoque, aunque yo me desvíe, aunque Señor, tráigame de la nariz, utilice el callado y tráigame y póngame, cláveme allá en una puntilla para que yo no me vuele, para que no me zarre, no me brinque la cuerda. Eso es lo que le está diciendo el David. Por favor, no ceda, por favor, no se canse conmigo, por favor, no me dejes. Porque Dios quiere cumplir el propósito. Y el propósito del Señor es que usted sea resucitado. El propósito del Señor es que usted sea redimido. El propósito del Señor es que usted llegue al reino. El propósito del Señor es que usted sea la novia del Cordero. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Por favor, no me desampares, no me dejes, Señor. Por eso volví y se lo repite, no afloje, como uno le dice, sígale, no afloje, no se debilite, crea, adelante, venga, yo le pongo una tranca aquí atrás porque si usted se quiere devolver, se encuentre ahí con el palo que no la deja devolver. Es lo que me está diciendo a mí el Señor. Y dice la Escritura, dice, dentro del propósito de Dios, con cada uno de nosotros, Dios quiere hacer algo maravilloso. Dios quiere hacer algo que se llama la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios tiene dos aspectos. ¿Qué va a buscar en usted? Que dice que sea agradable y que sea perfecto. Esa es la buena voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios, que la buena voluntad de Dios en usted se cumpla para que usted sea agradable a Dios y para que usted sea perfecta en el amar. Eso es lo que me está diciendo a mí el Señor cuando me hace referencia a qué, al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Un buen propósito, una buena voluntad. ¿Usted es agradable al Señor? ¿Somos agradables al Señor? Y cuando yo le cumplo al Señor, cuando nosotros le cumplimos al Señor, entonces el Señor, ¿qué dice el Señor? Yo me quiero complacer contigo, le voy a dar todo lo que usted me pide. ¿Por qué? Porque su corazón es de Él. Porque para el Señor, usted tiene al Señor en primer lugar por encima de Él. Y eso es lo que me está diciendo a mí el Señor cuando me habla del propósito.
la buena voluntad de Dios. ¿Con qué? Que usted sea agradable y perfecta. Fíjese que para poder entender el propósito de Dios conmigo, debo conocer desde el punto de vista de Dios qué me quiere decir y enseñar. Luego, si yo oigo, yo digo, yo enseño, yo necesito hacer algo, practicar. Si yo no practico, no estoy haciendo nada. Es un conocimiento más de todo lo que usted tiene, como el conocimiento de cocina, el conocimiento de inteligencia artificial, el conocimiento, es un conocimiento más. Si usted hace 50,000 cursos y de ninguno practica, es un conocimiento, porque usted no tiene experiencia. ¿Qué me hace a mí que sea buena? Que yo practique lo que yo estoy aprendiendo, si no, no invierta tiempo ni gaste plata. ¿Por qué? Porque al final usted no lo va a poner en ejecución. Y por decir tengo títulos, no se justifica. Vamos a aprender ahora, esto en cuanto a la palabra propósito. Esta palabra en el hebreo está escrita o a qué hace referencia. Y yo le decía el jueves que hay que conocer dos conceptos gramaticales para poder entender lo que el Señor me está hablando con respecto a algunas cosas de la Escritura. Porque nosotros, el Señor dice, el propósito del Señor es la predestinación, pero para entender el propósito y luego saber qué es la predestinación, yo tengo que conocer qué es lo que me está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que me está hablando la palabra? ¿Qué es lo que me está enseñando la Escritura? Y tenemos que empezar primero a conocer cómo está escrita la palabra. ¿Cómo está escrita? Porque fíjese que nosotros podemos decir una palabra en un concepto, me puede en la parte de las matemáticas significa algo, en la parte de la ciencia otra, en la parte administrativa tiene otro concepto, en otras cosas. Pero el concepto que a nosotros nos interesa es el de la Biblia. A mí no me interesa el concepto del hombre, a mí me interesa lo que me dice la palabra de Dios. Porque esta palabra es la que va a cambiar mi vida. Esta palabra y este concepto y esa buena voluntad que el Señor tiene conmigo para buscar en mí la perfección y la plenitud en el Señor, yo tengo que conocer qué me dice la Escritura. Tengo que ir a conocer la palabra de Dios, el pensamiento del Señor. Vamos a mirar aquí dos conceptos que se llama el prefijo y el sufijo, y vamos a corregir algo del sufijo porque me comí una palabra y yo dije un concepto que no era, y entonces vamos a corregir. Y eso me lo hizo el hermano Martín, y esto es lo que me gusta. O sea, si usted ve que yo digo algo, entonces dígame, no le dé pena, porque es que yo soy humana y si usted me pellizca, yo pego un grito vagabundo. Un prefijo, un prefijo es una sílaba o una palabra que se antepone a una raíz, es decir, una palabra base de una palabra para formar otra con otro significado, pero manteniendo siempre la relación con la misma palabra. ¿Ya? Por eso yo les digo a usted, esta palabra es una raíz en el hebreo. Y nosotros sabemos que la raíz del árbol, ¿qué son? Las consonantes del Señor. Esa es la raíz. La combinación entre las consonantes es lo que me va a dar una palabra que es la base, y sobre esa el Señor se va a empezar a mover. Por ejemplo, una palabra de prefijo es, si decimos polar, ¿usted a qué se hace referencia? A los polos, ¿cierto? Pero si yo digo bipolar, ¿usted qué está diciendo? La persona que tiene dos comportamientos, ¿cierto? O lo que dice el doctor, dos polos. Ahorita estoy feliz y a los 10 minutos estoy que me como el mundo. ¿Por qué? Porque hay un trastorno, porque hay una problemática. Por eso el Señor dice que sea firme, que su sí sea sí y su no sea no. Porque si usted dice sí, pero viene alguien y la endulza y la encaramela y no sé qué, y usted termina accediendo, usted es una persona que tiene problemas con su decisión. No es firme.
Y cuando una persona no es firme, no es de fiar. Porque puede que usted a esta le diga que sí y a esta le diga que no. Y no es de fiar una persona que es bipolar, una persona que se deja influenciar por otros cuando no somos firmes en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque usted dice, es que esa persona dice sí y al rato no. Lo que nos decía el doctor con su ejemplo con su hermano, que él había pedido el favor a su hermano que le prestara un dinero. Sí, pero escuchó otra voz. Y cuando vino el doctor con su necesidad y en su corazón creyendo que iba a obtener ese favor, terminó diciéndole que no. Entonces uno dice, ¿cómo así? Pero usted me dijo, no. Entonces eso no sirve, hermano. Que su sí sea sí, dice la Escritura, y que su no sea no. Y eso se aprende. Esas cosas se aprenden, hermano. A ser definidos, a ser decisivos, a pararnos firmes sobre mi palabra. Porque una persona que varía así es una persona débil o es una persona indecisa, es una persona de doble ánimo. Fluctuante, exacto. Entonces por eso, antes de decir sí, antes de decir no, vaya al Eterno, vaya a la Escritura, que le dice el Señor, y Dios le va a decir, párese sobre este concepto. Así la otra persona se espeluque, se enchurque, como dice Glorita, se vista de silicio, se rasgue las vestiduras, se deje calvo, se quite la barba, usted se para ahí. Y van a decir, como me decía alguien, es que ¿sabe qué? Usted es de esas personas que donde usted se para, en el concepto de la palabra nadie la mueve. Yo le dije, pero yo me paro en lo que dice acá. Si a mí lo que usted me está diciendo no está aquí, yo no me muevo, porque uno tiene que ser, no me dejo que mi corazón se incline hacia lo malo, porque el corazón está inclinado hacia lo malo. Por eso usted diga, Señor, ayúdeme, Señor, ayúdeme a ser definido, ayúdeme a estar firme, ayúdeme, Señor. Y si usted ve, no hable, no lo trate, o aléjese, ponga tierra de por medio. ¿Para qué? Para que usted vaya aprendiendo a ser firme en su decisión. Ahora, otro prefijo, o sea, algo que se coloca, yo les había hablado de anti. ¿Esta palabra se encuentra en la Biblia? Claro que sí. Cuando Jezabel dice se pintó con antimonio, ¿qué quiere decir? Que se maquilló la cara. Que va algo antes de su rostro. Va algo, maquillaje. Se pone como una máscara. Eso significa la palabra anti. Antes de, antihigiénico, ¿qué quiere decir? Que no cumple las reglas con la higiene. Antibiótico, cuando usted dice supermercado, ¿qué quiere decir? Un mercado que es grande, ¿cierto? Súper maravilloso, que está por encima de la maravilla. O sea, eso es lo que le va a dar un concepto diferente. Anticristo, lo que decía. Ahora, otro prefijo es la sílaba nuevo, renacimiento, regeneración. Ese es un prefijo. Quiere decir que el Señor va a hacer algo nuevo, que va a cambiar la situación. Vamos a mirar el sufijo, que aquí es donde yo de pronto me comí una palabra, por eso me tocó pasar. Pero es mejor porque la cuestión cuando usted haga una enseñanza no es que copie y pegue. La cuestión es que usted haga esto, o sea, copie de lo limpio a lo sucio, porque de la parte que en el internet usted no lo puede hacer mejor que lo que hay aquí, ¿sí? Porque las letras de uno son como patas de araña, como son las mías, que yo solamente me entiendo, ¿ya? Entonces, aquí lo que volví y lo pasé, yo dije, bueno, Señor, aclárame aquí, porque la verdad es que el día ese había estado con un problema estomacal y no sabía ni dónde tenía la cabeza. Por eso me sentía como enredada. Los sufijos, vamos a hablar de los sufijos. Dice, el prefijo es la que está antes. Por eso yo le decía, preocupado. ¿Por qué se ocupa? Por lo que usted tiene que hacer dentro de un año si usted no sabe si está viva. ¿Para qué se afana? ¿Para qué ocupa su mente en algo que usted no sabe si se va a llegar hasta allá o no va a llegar hasta allá? El sufijo, dice, es la sílaba que se coloca al final de la palabra
para formar una nueva palabra, pero esta palabra aumenta o disminuye o le da un concepto de apreciación. Por ejemplo, la raíz es casa. Y usted entra y dice, ¡qué casota! Usted está aumentando, usted le está poniendo ota, que es el sufijo, le está dando un significado de mayor. Si usted dice, me hace un favorcito, o sea, usted le está diciendo que le haga algo, pero usted se lo está haciendo de una manera apreciativa. Favor, y si usted le coloca cito, le está diciendo, hágame un favorcito. Que es lo que uno generalmente, ¿será que sí? Sí, diga que sí, hágame un favorcito. Es decir, por favor, cúmplame algo. Y el apreciativo, el reflexivo, es cuando se cambia una vocal, una O por una A. Maestro, maestra. Eso es lo que hace referencia al sufijo, es decir, que cambia lo último y que me varía todo el concepto. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene ahí en la parte de la Biblia o al final o en un espacio en su cuaderno, escriba el prefijo pro, P-R-O. La primera palabra, las primeras 3 consonantes de propósito. ¿Sabe? Los propósitos podemos decir pre, pra, pri, pro. Promulgar, promover, ¿ya? Proponer, listo. Pero vamos a estudiar la palabra propósito. En el hebreo, esta palabra propósito, o este prefijo que se está anteponiendo, significa, le repito, un propósito, para recordar, para seguir la secuencia que tengo acá. Un propósito es la intención o el ánimo con el que nosotros vamos a realizar para dejar o hacer algo con el fin de alcanzar o lograr una meta o un objetivo. Eso es. Nos vamos a hacer el propósito de levantarme tarde, por decir algo, ¿cierto? Sí, pero me acuesto a la 1, ¿y quién la manda a dormirse a la 1? Si el cuerpo debe acostarse a determinada edad, a determinado momento, para que el cuerpo empiece a cumplir las funciones de oxigenación, de limpieza, de purificación. Según los estudiosos y los que saben del cuerpo humano, dicen que los niños deben acostarse antes de las 8. No puede la 1 de la mañana y el niño viendo televisión o jugando con la tablet. A las 8 tienen que estar durmiendo, porque ahí empiezan las células y eso, y sobre todo la del crecimiento. Por eso es lo que nos hablan los estudiosos. Si nosotros no dormimos las 8 horas, que según nos enseñan los hombres que estudian el cuerpo humano, entonces usted va a tener problemas. ¿De qué? De concentración, usted lo va a atender, usted está pelando la papa y está buscando al vecino, venga para acá. ¿Por qué? Porque estamos sin dormir el tiempo que es necesario. Nosotros tenemos un desorden en nosotros y por eso vienen las enfermedades, hermano. Y ahora le hablo sobre eso. Este prefijo pro indica un antes. Un antes indica en el hebreo, pro indica un antes, indica el que está al frente, indica el que va delante de, indica estar en favor de. Eso es lo que indica el pro, la promoción, ¿cierto? Algo que está a favor del consumidor, que es lo que le gusta al doctor, que cada vez que llega a los almacenes hay promoción y a él le gustan las promociones y Dios lo bendice a través de él, ¿sí? Es algo que está a favor de él. Esta palabra tiene, ¿cómo? Amén. Esta palabra, que significa un antes, indica un antes, un enfrente, un adelante de o un favor de. En el hebreo tiene unos significados. Esta palabra propósito en el hebreo
se escribe o se dice Asaf. Es decir, que se escribe con 3 consonantes. Con la A, se lo voy a decir así para usted, con la A, con la S y con la F. ¿Ya? Asaf, Asaf. A-S-A-F, Asaf. Esta consonante o esta palabra, propósito en el hebreo, significa acoger, significa quitar, significa reunir, significa destruir, recibir, dejar atrás, soportar, restaurar. Eso es lo que significa la palabra propósito en el lenguaje del Señor. Se lo repito: acoger, quitar, reunir, destruir, recibir, dejar atrás, soportar, restaurar. Óigame bien, restaurar. Porque hay claves, hay palabras que son muy claves cuando el hebreo me lo define, porque es en el contenido de algo que me va a hacer referencia a esa palabra. Esta palabra me puse a buscar porque nosotros sabemos que cada una de las consonantes tienen un valor, tienen un peso, tienen una posición y tienen un gran significado dentro del lenguaje del Señor. Por eso dice una palabra, y a veces toda una catorcera indica una sola palabra dentro del lenguaje del Señor. Esta palabra Asaf tiene un peso de 6. 1 por A, la S pesa 60 y la F pesa 800. Si usted suma, me da un valor de 6, ¿cierto? El número 6 ya nosotros conocemos que significa que el propósito del Señor es acogerme, restaurarme, atraerme, quitar. ¿Sí me van a entender lo que el Señor nos está enseñando? Dice acoger, restaurar, quitar y reunirnos. Eso es lo que hace referencia cuando el Señor me habla del propósito, el propósito del Señor. El propósito del Señor es que todos los domingos nosotros nos reunamos aquí como un solo hombre. Porque el estar aquí todos, así seamos los que somos uno solo en el Señor. Eso es lo que está buscando el Señor. Y de pronto los hermanos que están en las redes. El número 6 es un número que usted lo puede dividir, lo divide en 2. 3 más 3, ¿cierto? O 3 por 2. El número 2 indica división, indica acuerdo, matrimonio, diferencia y maldad. Lo que nos hablaba Cristo, la división. O yo estoy con el Señor o yo estoy dividida. En parte estoy con el Señor y otra parte le pertenece a la oscuridad. Yo tengo que definirme. Tengo que dejar que mi corazón esté inclinado hacia lo malo. Y tengo que dejar que mi corazón empiece a estar en la integridad para con Dios. El número 3 implica plenitud divina, perfección, y también tiene algo, que esa perfección de la que el Señor nos está buscando a nosotros se debe a algo que de pronto no estamos entendiendo, las experiencias vividas en cada prueba. Cada experiencia, cada situación, cada circunstancia que nosotros estamos viviendo son las experiencias, ¿para qué? Para que yo vaya entrando en la perfección de Dios. Para que yo vaya quitando lo del hombre, quitando lo del mundo, quitando lo que el hombre me ha enseñado o la religión me ha dado, y yo empiece a buscar mi plenitud y mi perfección divina. ¿Sí me hago entender ahí? Amén. Bien. Ahora, ese número 6, en esta hojita, es el manejo que yo hago para enseñarles a ustedes, porque cada una de ellas me da a mí una palabra y yo tengo que reunirlas y tengo que encontrar el significado de lo que me está diciendo, ¿ya? Entonces, aquí estas cositas es el paleohebreo, o sea, el principio. Aquí el de arriba, que fue el que yo puse, es el moderno. Y cada uno de ellos tiene su valor. Bueno, aquí el de abajo son las vocales, cómo se manejan las vocales.
Ahora, quiero enseñarles algo que aprendí. Uno dice, no, se dice Jehová, no, se dice Yeshua, no, se dice Yahvé. Nosotros no podemos saber cómo pronunciar el nombre porque antes de no existían los vocales. Por eso si usted dice Yahvé, Jehová, no sé qué, no existe. O sea, usted lo puede decir, el nombre del Señor. Si usted le dice Yahvé y el Señor entiende, porque en los escritos o en las piedras donde se ha encontrado Yud, He, Vav, Hei, no encuentran vocales. Entonces, si no hay las vocales, ¿cómo lo pronunciamos? Y por eso de eso se cuidan los judíos, que no dicen los nombres del Señor, no hacen referencia, porque ellos no saben cómo pronunciarlo. Porque el Señor eso fue lo que escondió y nosotros peleamos. No, se dice Yahvé, no, se dice Jehová. No, usted diga Yahvé, diga Jehová, está refiriéndose ¿a qué? A Dios. ¿Ya? Eso es lo que he aprendido y es lo que le quiero enseñar a ustedes. La palabra, el número 6 dentro del alefato hebreo hace referencia a la consonante Va. Yo ya se lo expliqué a ustedes en una enseñanza, que es un ganchito, ¿sí? Y que hace referencia o me están identificando a la B de vaca. Si quiere escriba la B de vaca. ¿Qué quiere decir? Mire, por eso digo, una sola palabra me dice lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo. Una sola palabra bastará para sanar, liberar, restaurar y todo lo que quiera el Señor. Esta palabra ve, se la digo así en el español para que me entiendan, significa, y ustedes me van a entender, madero o estaca, ¿a quién hace referencia? Bastón, ¿a qué hace referencia? Al pastor, ¿cierto? Callado, igual. Aguja, añadir, asegurar. Una palabra que usó esta mañana el hermano Martín en su oración, conexión. La conexión, esta vez significa conexión, y la conexión la hago yo a través de la oración. Yo me conecto con Dios a través del ayuno, yo me conecto con Dios a través de la oración, yo me conecto con el Señor a través de mi obediencia. También hace referencia a la consonante V a corona. Hace referencia a un gancho. Hace referencia a separación, vara, hombre erguido, columna, espiga, redención, mediador, hijo, clavos y hombre caído. ¿A qué hace referencia esa sola consonante? ¿A qué? A la redención, a la obra de Cristo. Por eso el Señor dice, una sola palabra le dice a usted todo el plan de salvación del Señor. Y en toda la Biblia, en cada generación, en cada cosa, usted siempre va a encontrar el plan de redención del Señor. Siempre, hermano. Empieza con el nacimiento de una familia, viene la vivencia de esa cabeza, viene el matrimonio, la vivencia en el matrimonio, los errores, las equivocaciones, vienen los hijos, los errores de los hijos y al final dice el Señor, juicio para la familia. Hizo lo malo, no derribó los altares, viene el juicio. Usted como lo hizo bien, este hijo hizo lo bueno, venga, a usted lo saco de entre la familia y vengo e inicio con usted un nuevo propósito. Para la generación mientras él viva, porque la persona cuando muere no hay nada que hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces, esta consonante, ¿qué me está diciendo? Si la palabra asaf o la palabra propósito en el hebreo me está diciendo lo siguiente: cada una de estas consonantes, que es la A, que es la S y que es la P, en cada una de ellas tiene un significado. La letra A representa al Padre, la letra S significa apoyo y la letra P significa boca. ¿Qué sale de la boca? La palabra, ¿cierto? Luego, ¿qué me quiere decir el Señor con todos estos significados? El Padre, con el apoyo de su boca,
hizo un plan para redimir a la humanidad por medio de la cruz con su mediador, el Hijo. Eso es lo que quiere decir paz, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir la palabra propósito en el Señor, en su lenguaje. Eso es lo que me quiere decir el Señor. El Padre con su boca, y en la boca que sale la palabra, una sola palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra. Y esa palabra vino a hacer una obra, a traer expiación, a hacer redención, a justificarnos, y a glorificarnos en el día posterior. Así de sencillo, hermano. Es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso la palabra propósito hace referencia a ¿qué? Al plan de salvación. Hace referencia a que el Señor a cada uno de nosotros nos va a elegir de entre todos. Digo, tengo un propósito con usted. Tengo un objetivo con usted. Y si el Señor le llamó, óigame bien, y aquí le quiero decir algo. Si usted es líder de un ministerio, de una actividad aquí en la iglesia, si usted es líder o cabeza de su familia, usted entra en un propósito de Dios, y ese propósito del Señor, por favor, entiende. Ese propósito, esa tarea, esa delegación que le puso a usted como líder, Dios le va a poner a usted responsabilidades. Dios ha puesto en cada cabeza de líder de casa, o la mujer, las que somos cabeza de familia, Dios nos ha dado unas responsabilidades. Y de acuerdo a esas responsabilidades yo voy a crecer, yo voy a entender el plan de Dios y qué es lo que Dios me va a usar a mí. Si la palabra propósito, escúchenme por favor, y aquí terminamos, aunque eso es un poquito más, pero tenemos la cena. Si la palabra propósito indica ir al frente, ¿qué quiere decir? Que ese ministerio, que ese llamado, que usted sea el primero como cabeza o como líder, el Señor lo mandó adelante con una tarea, con una responsabilidad, con un objetivo, porque Dios quiere moverse a través de usted. Usted va adelante. ¿No hizo el Señor eso con José? ¿No lo mandó adelante para qué? Porque el pueblo iba a entrar, el mundo iba a entrar en una situación de hambre. ¿Y Dios qué va a hacer? Dios va a guardar suyo, Dios va a guardar su pueblo, Dios va a guardar mi familia, Dios va a guardar a cada uno de nosotros. Por eso nos manda adelante, nos mandó a nosotros primero que seamos la luz para mi casa. Me puso al frente con una responsabilidad de promulgar el Evangelio, de ser luz para los que están allí en la oscuridad. ¿Usted es luz o usted sigue siendo tinieblas? Por eso el Señor dice, conforme a mi propósito, o sea, conforme a lo que yo estoy buscando con su casa, con su labor, con su familia, yo le he dado unas tareas, yo le he dado unas responsabilidades. Yo se lo he dado. ¿Por qué? Porque a través de lo suyo vienen los demás detrás de usted. Usted abre o cerramos. Y si usted no lo hace, hermano, si nosotros no lo hacemos, ¿sabe qué dice el Señor? No importa. Hágase a un lado, que aquí viene el Samuel, que aquí viene el otro que viene a cumplirme mi tarea. Usted no quiso, bueno, viva ya su vida, haga lo que usted quiera, pero yo le entrego a otro que sí me ame, que sí me quiera y que sí esté dispuesto a ir adelante llevando mi palabra, llevando el Evangelio. Somos nosotros, hermano. Por eso la palabra propósito indica eso. Usted va adelante. Vamos adelante. Vamos adelante, ¿qué? Abriendo camino. Y por eso vienen. ¿Cómo fue la obra del Señor? ¿No lo mandó adelante? Y adelante de él, ¿quién vino? Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Fue, ay sí, que me sople allá en el río Jordán, comiendo, ¿cómo que llama eso? Langosta y miel y agua. ¿No Dios le tocó dar su vida? ¿Por qué? Por hablar la verdad, por decir el que usted está en pecado. ¿Por qué no nos enojamos cuando nos dicen que estamos errados? Cuando estamos equivocados, porque hay una tarea con el líder, y es que usted entre al plan de salvación.
Usted entre al plan de salvación, hermano, o usted entre a la redención. En el vientre de Rebeca habían dos naciones. Óigame bien lo que le quiero explicar acá. En ese vientre habían unos gemelos. Y después le enseño qué quiere decir los gemelos en el hebreo. Los gemelos, los dos eran malos, ¿o no? Los dos eran malos. ¿Y qué dice la escritura? Que desde el vientre ya vienen malos. Los hijos vienen malos desde el vientre. ¿Qué me hace cambiar la conducta, la dirección y el camino del malo? La madre que sabe educar, la madre que sabe edificar, la madre que se arrodilla a orar por su hijo, porque es tarea de la mamá, no del papá. ¿Qué dice el Señor? La mujer es la que edifica, la mujer es la que estructura, la mujer es la que mantiene a la familia unida. El papá vaya, consiga la plata y déle de comer. Eso dice la escritura. La madre es la que corrige el camino de los hijos. Es la que dice, no te preocupes porque le da varita, apártale el palo de la escoba en las costillas. Pero no te preocupes, no le va a pasar nada, pero sí va a salvar su alma del Señor. Y nosotros los padres, me da miedo decirle a mi hijo, me da miedo, ¿qué tal que no me quiera? ¿Y qué tal que me abandone? Pues que se vaya. Que se vaya. ¿Quién pierde? ¿Yo? No, tal vez mi hijo no me quiera, pero me querrá la iglesia, me querrá otras personas. Pero nosotros dejamos que los hijos nos manden. Nosotros le permitimos que el pecado de mi hijo esté en mi casa. No, señora, yo tengo o enmienda o se va a pecar a la calle. Así es. Así funcionan las cosas, hermano. Y para nosotras que somos madres, a nosotros el Señor nos va a decir, venga, yo le dije a usted, uy, menos mal no tuve hijos. Bueno, pero a usted le van a pedir de su comportamiento. Entonces, aquí el Señor le está diciendo, mujer, edifique su casa. Y resulta que las mamás son las que inventan la fiesta para irse con el marido a rumbear. Y los hijos, no, nos vamos detrás de ellos. No, señora, aquí la Biblia me está diciendo otras cosas diferentes. Yo, como madre, la madre, si tiene un mal comportamiento, tenga la plena seguridad que las hijas van a ser igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enderezar el camino. Venga, ubíquese, venga, camine, porque yo tengo una tarea, edificar mi casa, edificar mi familia, ponerla en el camino del Señor. Por eso la Biblia dice, desde mi vientre vienen, o dígame, ¿los chinitos no se agarran a muela? Yo veo esos videos de los gemelos y el uno le agarra las mechas y lo tumba o lo empuja. Yo digo, qué malo, ala, y tienen 6 meses los chinitos y ya se quieren matar, porque viene la maldad en nosotros. ¿Qué nos corrige? ¿Qué nos corregimos? Cuando la madre le dice, no, así no es, pídale perdón, vaya a darle un abrazo. O la mamá se ríe porque el otro lo tiene allá de cabeza. No, hermano, los hijos vienen malos desde el vientre de la madre, me dice la palabra. Pero la mamá, con el conocimiento de Dios, es la que endereza el camino de su hijo y es la que lo aparta de las tinieblas, lo aparta del Seol o lo aparta del mundo. ¿No estamos viendo todos los muchachos que están matando porque los encuentran robando y los matan a palo? ¿Por qué? Porque la mamá en su casa, el hijo llega con lo que es de ella, ay no, qué bueno, Señor, ayúdelo cuando va a robar. Así es, así son las personas, hermano. Y prenden, ahorita en el taxi que venía, me pareció como curioso. Estaba hablando el taxista tal vez con la señora, digo yo, con la señora, con la esposa, o la novia, no sé. A lo mejor era la novia porque así de cariñosos no son los esposos. Eso sí, pregúntale, eso sí. Porque, ay, ¿qué tal? Y lo tenía en altavoz y uno como no escucha, ¿cierto? Ay, mi cielo lindo, hermoso, buenos días. ¿Qué más, mamita linda? ¿Cómo más? Yo le dije, así no son los esposos, a mí no me venga con cuentos chinos. Yo también estuve casada y eso es, de novio, ¿dónde te pongo? Y de casada, vaya a cocine, vaya a plancha y vaya a trapé. ¿Ya? Y todo eso yo decía, Señor, tan tenaz esa situación, ¿cierto? Y yo decía, fíjese,
La forma y la manera es como nosotros estamos mirando aquí. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el trato? Y nosotros a veces creemos que las cosas son facilito. Y vuelvo y les repito, hermano, entrándome en el tema. La mujer, la esposa o la madre de familia es la que edifica su casa, es la que la estructura, es la que le da la forma. El hombre, usted le dice, ¿le parece bonito este cuadro? ¿Y qué le ve bonito? Y usted le ve cosas hermosas. No, allá le quedó un manchón. ¿Por qué? Porque esa no es la forma de ellos. Nosotros sí queremos que aquí haya esto, que ponga aquí, que ponga... Y a ellos les da igual porque llegan, botan los zapatos y se acuestan a dormir. Y no les interesa si usted barrió, trapeó, no le interesa nada de eso. Pero aquí, hermano, sí les quiere decir a usted. Desde el vientre de la madre nosotros venimos malos. Nuestra naturaleza es caída. Cuando mi corazón empieza a cambiar, cuando yo a mi hijo le enseño la palabra. Así como cada noche Dara me dice, nenita, vámonos a dormir. Bueno, mamita, pero vamos a oír la palabra de Dios. Y a veces cuando ella escucha por ahí a mis hijas que se les sale una palabra, dice, esa palabra es del diablo. Esa palabra no es de Dios, esa palabra es del diablo. No diga esa palabra porque papito Dios se enoja. Y yo apenas la miro. Bueno. Entonces, hermano, aquí lo que el Señor está diciendo, nosotros venimos porque oímos que alguien nos habló de Cristo. Alguien nos habló del Señor. Y estábamos en una dificultad, estábamos viviendo una situación y quisimos entrar. Desde el momento en que usted entró al camino de la fe, Dios empieza su proceso. Dios empieza su propósito. Su propósito de Él en usted lo empieza a hacer. Y por eso empieza a quitar. A quitar costumbres, a quitar hábitos, a quitar un montón de cosas. ¿Para qué? Para poder decir, ahora haga esto. Porque es que yo la elegí a usted con un propósito para su casa, para su familia, para una nación. Dígame si el presidente Bukele no le está machucando los pies a todos los presidentes del mundo. Y no están contentos. ¿Por qué? Porque el mal nunca quiere que el bien florezca. Y hasta nuestro presidente se metió en lo que no debe. Yo no puedo meterme en las relaciones de los demás. Bastantes situaciones tenemos con nosotros para yo ponerme a fijar en los errores de mi hermano. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y démosle gloria al Señor. Alabemos al Señor de acuerdo a lo que Dios le haya hablado en esta palabra. Recuerde, una sola palabra es lo que Dios quiere en nosotros. Él tiene un propósito. Él quiere primero formarla, instruirla, entregarle responsabilidades para luego enviarla, para luego enfrentarla a situaciones, para luego llevarla y ponerla en lo más alto, como lo hizo con José. Después que vivió toda la angustia, el lloro, luego fue puesto para ayudar a mi hermano, para ayudar a sus hermanos. Gracias, Señor, por lo que nos enseña su palabra. Señor, queremos que ese propósito que tienes tú con cada uno de nosotros podamos llegar a alcanzarlo, Señor. Perdónanos si en algún momento, Señor, nosotros no hemos cumplido, a pesar de que conocemos la Escritura, esa obediencia o ese mandato. Señor, es cierto, todavía nos gana el mundo, Señor. Todavía mis ojos están puestos allá afuera, Señor. Todavía, Señor, nuestros ojos, nuestro corazón y todo nuestro cuerpo está puesto en las razones del mundo que nos dan, Señor. Ayúdenos a quitar nuestros ojos del hombre, del mundo y de todo lo que hay allá afuera y ponernos en la dirección a Dios. Señor, sabemos que hay cosas en nosotros que nos ha costado trabajo, Señor, pero de una u otra manera tú ganarás, Señor. Y queremos disponernos, Señor. Queremos que tú nos acojas dentro de su familia. Queremos que tú nos ayudes, Señor.
queremos ser columna porque eso es lo que tú dices, Señor. Y dentro de este concepto de la VAP, Señor, uno de ellos es columna. Y tú dices en el Apocalipsis, dice, y los haré columna en el templo del Señor. Por eso ayúdenos, Señor. Ayúdanos a ser columna, ayúdanos a obtener esa redención. Ayúdanos, Dios amado. Sabemos que hemos cometido fallas porque a veces nos da miedo, Señor. A veces nos da pánico. A veces mis ojos están puestos en mi hermano, en mi hermana, en el vecino, y no están puestos en Jesús. Por eso queremos, Señor, poner nuestros ojos en el Eterno. Poner nuestros ojos en la Biblia, Señor. Poner nuestros ojos en la palabra, Señor, para que tú nos ayudes a caminar conforme a la Escritura, Dios. Bendecimos, Señor, esta cena, Padre, y que ese pan que representa su cuerpo, que representa su palabra, nos sirva, Señor, para que hoy dé inicio, ya que dentro de los tiempos tuyos, Señor, están terminando el año para ti, para dar inicio a un nuevo año, Señor, en el Espíritu, según lo que nos enseña su palabra. Señor, si tienes un año nuevo para nosotros, ayúdanos a entender ese nuevo propósito que tienes con nosotros. Ese nuevo comienzo, Señor, porque tú nos das ese comienzo nuevo. Porque hay propósitos que de pronto tenemos para un mes, pero hay propósitos de pronto que los tenemos para un año, según lo que nos enseña la Escritura, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a que esos propósitos se cumplan, Señor. Porque tú lo dices en tu palabra, mi propósito se cumplirá en ti. Y hoy te decimos, no nos desampares. No aflojes, Señor, no te canses con nosotros. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a eso que tú tienes. No permitas, Señor, que mi corazón se enoje, pierda la paz y la tranquilidad cuando me hablan, cuando me dicen, cuando me expresan su palabra y su palabra llega, Señor, como dardo, como espada que entra y que penetra. Recuerda, hermano, que la palabra, el significado de la palabra es puerta. Y la palabra es la puerta que entra, penetra, separa lo espiritual de lo material. Por eso permita que la palabra, Señor, haga ese propósito para la cual usted la envió. Ayúdanos a que la luz de Jesús entre en nosotros. Que su palabra se cumpla para ser sanados, liberados, para obtener el supremo llamamiento, Señor. Gracias, Jesús. Bendecimos el vino que representa el lagar, Señor, que representa su palabra, Señor, la sangre, no que cubrió, sino que perdonó y nunca más tú te acuerdas de mis pecados, de mi ayer, de mis delitos, de mis fallas, Señor, porque la sangre lo ha borrado, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre bendita que derramaste y que hoy podemos decir, vamos, Señor, descubriendo en nosotros ese hombre espiritual que me lo dará Cristo en la medida que obedezco su palabra, Señor. Gracias, divino Salvador. Bendiga a cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí, que vinieron, Señor, y que van a tomar el pan y que van a comer y van a tomar de la copa. Haz una obra con ellos, un nuevo comienzo, porque comenzará un año nuevo, Señor. Hay un año nuevo que va por empezar. Queremos, Señor, que haga un nuevo tiempo en nosotros, con la palabra, con sus instrucciones. Bendiga a los hermanos que están en las redes, Señor, los que están ahorita, los que de pronto mirarán la palabra, Señor, el mensaje tuyo, bendito Dios. Guárdanos, cuídanos, protégenos, Señor, de todo este devenir que viene, Señor, del caos, de la confusión, de la mentira, de la corrupción, de la muerte, del homicidio, Señor. Protégenos a nosotros y a nuestra familia, Señor. Como protegiste, Señor, a Noé, como protegiste, Señor, a cada uno de los que confiaron en ti, Señor. Gracias, divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.